El equipo de Indicios nuevamente ha venido hasta San Francisco de los Romo, un lugar típico de la provincia. Revisamos con ayuda del profesor Juan Reyes Castañeda lo que fueron las primeras construcciones en este lugar. Sin embargo, nos quedaron pendientes muchos puntos que tienen que ver con la fundación de San Francisco. En esta ocasión revisaremos la Trinidad y lo que fue San José de Buenavista. Y si nos da la posibilidad, también revisaremos lo que es la hacienda de San Ángel, aquella que quedó inconclusa. Vamos a ver entonces esta historia de San Francisco de los Romo. Para seguir encontrando los orígenes de San Francisco de los Romo, acudimos a la casa del profesor Juan Reyes Castañeda, cronista del municipio y ahora un gran amigo de Indicios. El maestro don Juan. Gracias, con permiso. Don Juan, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, don Adrián, qué gusto saludarlo. Después de saludarnos, el apasionado investigador amablemente nos regaló un tríptico en el que se puede conocer la historia de la Hacienda de la Trinidad. Tras escuchar el relato del profesor Juan, decidimos trasladarnos precisamente hasta ese lugar. Tras llegar a la Hacienda de la Trinidad, cuya ilustración así lo expresa, al abrir las rejas, la emoción de estar en un lugar con tanta historia aumentó a cada instante. Al llegar al casco de la antigua hacienda, nuestro acompañante compartió con nosotros el agradecimiento a doña Laura Ortega, actual propietaria de este singular predio. Seguramente ella está consciente de la importancia histórica que este lugar representa. Estamos en este lugar histórico, estamos viendo una casa enorme. La casa grande de la Hacienda de la Trinidad es de poco después de que compraron estos terrenos y que esta parte le correspondió al señor Cesario Lozano. Que era el cuñado de don Francisco. Efectivamente, su cuñado. Este rancho se llamó inicialmente Noria de la Trinidad, esta preciosa finca que afortunadamente hoy todavía se conserva. ¿Y se conserva de manera original? Es decir, este es el cuerpo de la hacienda construida por don Cesario. En lo fundamental sí, pero ha sido ya reconstruida, reparada. A ver, vamos a recapitular, don Juan. Estaba en el norte el rancho de San Francisco. Así es. Propiedad de Francisco Ignacio Romo de Vivar. Sí. Luego estaba San José de Buenavista. Sí. Y finalmente la Trinidad. La Trinidad, así es. No olvidar que este sitio perteneció a la hacienda de San Blas durante 133 años y además los compradores del sitio eran trabajadores de la hacienda de San Blas de Pabellón. Claro, sí, muy similar a la hacienda de San Blas. Dentro de las similitudes de esta hacienda con la de San Blas de Pabellón, se encuentra la banca existente en el zaguán. Son varias las semejanzas entre las dos haciendas. Particularmente podemos destacar la fachada frontal de la entrada principal. Si observamos en la parte superior es prácticamente una copia de la capilla de la hacienda de San Blas de Pabellón. Pues sin duda esos elementos de la historia, ¿no? A final de cuentas esa relación que hoy pareciera no tener la hacienda de San Blas de Pabellón con la hacienda de la Trinidad, pues usted nos la está mostrando aquí. Después de un momento apacible, nuestro conocedor amigo nos platicó de una manera muy anecdótica la historia de la capilla de la hacienda, destacando a cada momento los personajes que en su construcción participaron. Cuando muere don Cesario Lozano, le hereda este rancho a sus hijos Félix y Justo Lozano. Don Félix muere a una edad muy temprana, en 1840, y su hermano Justo queda propietario de este lugar. Y es una persona muy trabajadora, muy religiosa, y como tenía bastantes trabajadores el lugar,
él decidió construir esta hermosa capilla. Pues vamos a ver esa capilla, ¿no? De 1850. La construyó como le decía, don Justo. Tuvo problemas económicos. Por ahí encontramos que el 1 de diciembre de 1849 no podía terminar la construcción y hipotecó todo el rancho en la cantidad de 1,320 pesos, pagaderos en 2 años, con el fin de terminar esta hermosa capilla. El permiso para bendecirla vino de Guadalajara, del obispo don Diego Aranda, y es del 17 de septiembre de 1850. Primero, describir la fachada, una fachada clásica, por supuesto, con su puerta de madera labrada. Y llama la atención este tipo de puertas, ¿no? Una puerta que supongo que iría al campanario. Al campanario, efectivamente. Debo decirle que San Francisco todavía no nacía como poblado cuando ya existía esta capilla. Es decir, se desarrolló más rápido la Trinidad que San Francisco. Aquí ya tenían capilla cuando San Francisco todavía no era más que una casona rural. Un dato interesante, ¿no? Mire, vemos también aquí este tipo de indicio. Debe ser alguna inscripción, no distinguimos aquí el año. Es una inscripción que se puso en la tumba de don Sixto Ortega, aquí en el interior del templo. Esta iglesia, esta capilla, pertenecía a la parroquia de Jesús María. Ah, mire. Era la que quedaba más al norte y era la más importante de la región, porque aquí venían a misa los ranchos vecinos. Qué dato tan interesante está dando don Juan. Debió de tener un interés y una importancia muy grande, ¿no? Así es, y hay datos de que ya en 1855 se reunían los domingos hasta 250 personas en misa. ¿Advocación a algún santo, alguna...? Sí, mire, en esta capilla estaba en el altar principal un cuadro, un óleo, que afortunadamente todavía existe, de la Santísima Trinidad. Había otro cuadro muy importante, el de la Virgen del Refugio. Y mire, en cuanto a las fotos, pues en el folleto tenemos esta muy importante, sí, donde se festejaron los primeros 100 años de la capilla. Esto fue en 1950. Sí, así es. En 1950. Sus 100 años. Aquí está, podemos ver también el interior de la capilla. Ese es el interior de la capilla. Después de apreciar la capilla desde el exterior, conscientes del cuidado que se requería, le pedimos a don Lino, quien resguarda la finca, que nos permitiera el acceso al interior. Don Lino, antes de abrir, ¿me deja ver esa llave? Mire, don Juan, vea nomás qué tipo de llave. Una llave de más de 100 años, pero sobre todo, qué joya, ¿no? Esta es una auténtica pieza histórica. Mire qué hermosura, qué hermosa llave tiene la capilla de la Trinidad. Pues hay que dársela a don Lino para que nos haga el favor de abrir la capilla, don Lino. Por supuesto. Gracias, muchas gracias. Tiene su chiste, ¿verdad? Ahí está la llave. Muchas gracias, don Lino. Don Juan, vamos a pasar a este pedazo de historia, ¿no? Con mucho gusto. Miren nomás, don Juan, qué joya y qué recuerdos, ¿no? Estamos viendo, es una capilla de una sola nave, ese arco de medio punto para soportar la estructura y al fondo, pues por supuesto, el altar. Como podemos ver los vestigios, pues una auténtica joya. Ya me la imagino en el tiempo en que fue bendecida, qué hermoso debió de haber sido esto. Claro. Estar en este lugar tan histórico, sobre todo para la gente de San Francisco, nos obliga a caminar un poquito por lo que es la nave y tratar de dimensionar. Bueno, me voy a meter con cuidadito porque sabemos que pues estas construcciones ya están muy débiles. Insisto, con ese cuidado estamos viendo aquí el coro, encima de nosotros estaba el coro. Todavía conserva su balaustrada, ¿verdad? Su balaustrada de madera, una madera obviamente ya con esa desgaste o con el paso de los años. Y vemos también allá al fondo el púlpito. Una clásica, el púlpito y también lo que es el altar, ¿no? Allí en el altar, si me permite, se ve claramente el espacio que ocupaba el cuadro de la Santísima Trinidad en la parte superior. Más abajito, el espacio que ocupaba un hermoso óleo de la Virgen del Refugio. Se nota muy bien los espacios de los cuadros, que ocupaban los cuadros. Pues la verdad es que quisiéramos seguir experimentando, quisiéramos seguir acercándonos, pero sabemos
de lo peligroso que resulta. Bueno, estas construcciones ya tienen muchos años aquí, tiene 160 años. 162 años va a cumplir. 162 años, mire. Hasta el momento, el recorrido por la Hacienda de la Trinidad sin duda había mostrado una rica página del pasado de los francorromenses. Incluso ante nuestras cámaras también apareció lo que, según la placa, es el árbol más antiguo de esta tierra. Al término de la jornada, nos quedó pendiente para otro día la visita a San José de Buenavista, otro vínculo con el devenir de San Francisco de los Romo. Para poder conocer el tercer lugar que le dio origen a San Francisco de los Romo, fue necesario un viaje más a este agradable municipio, en el que nuevamente echamos mano de los profundos conocimientos del profesor Juan Reyes Castañeda, cronista del lugar. Prácticamente estamos llegando a otro punto fundamental de la historia de San Francisco de los Romo. Así es, el rancho de San José, que nació al mismo tiempo que la Trinidad y que San Francisco, y que su historia pues van prácticamente de la mano. Si San Francisco lo fundó Francisco Romo de Vivar, la Trinidad Cesario Lozano. Sí, y aquí lo fundó el padre de Francisco Ignacio, el señor José Manuel Romo de Vivar. ¿Cómo está? Buenos días. Al llegar al antiguo rancho de San José de Buenavista, fuimos recibidos amablemente por los señores Jesús y Armando Gutiérrez González, quienes junto a sus hermanos actualmente son propietarios de este histórico lugar. Es de la familia, sí, de la familia de don Jesús Gutiérrez, que adquirió este predio hace 50 y tantos años, de los herederos de la familia Romo de Vivar. Sí, y aquí con la ayuda del profesor, pues por supuesto vamos a descubrir lo que significó este punto para la historia de San Francisco, ¿no? Sí, con mucho gusto. Agradeciendo las atenciones que los señores Gutiérrez González tuvieron para el equipo de indicios, continuamos platicando con el profesor Juan, que nos habló del señor José Manuel Romo de Vivar. Él murió poco después de haber comprado, pero le heredó a la segunda de sus hijas, que era la señora Josefa Romo de Vivar Tiscareño. A la muerte de ella en 1861, esta propiedad sigue en manos de la familia, porque ella fue casada 2 veces. Su primer matrimonio fue con Cesario Lozano, cuando él ya era viudo. Eso. Entonces se vinculó la Trinidad con San José en ese ámbito. Efectivamente, no solo era ya San José, sino que Cesario le había dado una parte de la Trinidad a ella. En este matrimonio no hay hijos, queda viuda, se vuelve a casar con el señor José Arenas y no tiene hijos. Entonces, cuando ella muere en 1861, esta propiedad sigue en manos de la familia, ya que ella lo heredó a sus sobrinos, hijos de don Francisco Ignacio, y le hereda a otro sobrino, hijo de su hermano José Mariano, y le hereda una huertita a su hermano Luis Romo de Vivar, que era el más pequeño de la familia. Ahora, en ese momento, en el ámbito de la historia nacional, estaba dándose la pugna entre liberales y conservadores, y venía ya también a través de la ley Juárez y la ley Lerdo, estaba estableciendo la desamortización de terrenos en manos muertas. Probablemente tuvieron algún problema con la nueva repartición de la tierra, ¿no? El rancho era grande, aunque fue repartido, cada vez se fue reduciendo más. Incluso de este rancho se vendió una porción muy importante que dio origen al rancho del Barranco. Y después de esa repartición que nos habla, ¿cómo siguió la propiedad? ¿A quién se...? Mire, tengo noticias que luego esto perteneció al señor Leonardo Romo de Vivar, aunque este señor se quitó al Vivar
Por allí lo encontramos en los documentos nada más como el señor Leonardo Romo, aclarando que los Romo no vinieron de Vivar, sino que ellos son originarios de una pequeña población que se llama Rielves, muy cerca de Toledo. Bueno, muy cerca de Madrid también, y son esas familias que vinieron de España y bueno, estructuraron todo un linaje en México, y en lo particular en la región. Sí, los Romo de Vivar es una rama muy extendida, y aunque también anduvieron en el norte del país, los encontramos muchas familias en los Altos de Jalisco. Sigue andando el tiempo y supongo que sigue cambiando de dueños. Pues la tiene don Leonardo, por allí lo encuentro a principios del siglo pasado, todavía por 1920 lo encontramos como propietario de esta. Desconozco la fecha de su muerte, pero la propiedad pasó a sus hijos. Lamentablemente uno de ellos malbarató muchas cosas de aquí, de este rancho tan importante. ¿Fue vendiendo la propiedad? Escuchábamos que por allí una anécdota que hasta tumbaba los techos para vender las vigas. Ah, caray, o sea Era todo un caso este señor, y muy conocido aquí en San Francisco. Tal vez muchos lo recuerden, pero como Chafarrafas. Él fue el que prácticamente le dio al traste a la construcción. Le causó mucho daño. Supongo que por algunas situaciones económicas, ¿no? ¿Por qué destruir una cosa tan importante? Bueno, ¿no? Llevó una vida muy licenciosa. Como no trabajaba, pues él necesitaba dinero para seguir en el ritmo de vida que llevaba. Claro. Andando el tiempo, afortunadamente la histórica construcción fue adquirida por el señor Jesús Gutiérrez, padre de nuestros anfitriones. Esta familia ha hecho un gran esfuerzo por conservarla y restaurarla. Al revisar esta hacienda, se puede ver alguna similitud con la de la Trinidad y por ende también con la de San Blas de Pabellón. ¿Cuántas veces por esa puerta pasaron los tres personajes a los que nos hemos referido, ¿no? Y específicamente don José? Por aquí penetró, ¿verdad? Por este zaguán, ya a llegar a este patio. Al ver los elementos de restauración, el cronista compartió con nosotros el regocijo por conservar la historia de una hacienda que en el pasado se constituyó como un importante centro agrícola. Si hasta el momento la construcción había denotado mucha historia, cuando pasamos a la parte trasera pudimos apreciar elementos que datan de 1830, año en que nuestra nación apenas se conformaba. Si nosotros vamos a la historia nacional, México tenía 10 años apenas como nación, y estos adobes que están aquí, estos que podemos ver en esta parte, son precisamente testigos inertes, mudos de la historia no solo de San Francisco ni de Aguascalientes, sino de México entero, ¿no? Precisamente el 15 de septiembre de 1830 nació Porfirio Díaz. Estos elementos son de la edad de don Porfirio Díaz. Contemporáneos de don Porfirio Díaz. Y estamos entrando a este lugar maravilloso. Supongo que esto sería parte de la Casa Grande. Son los establos donde se tenían las vacas. Destacar el famoso elemento de arco de medio punto, un tipo de construcción que viene prácticamente desde la época romana, soporta el peso, y bueno, aquí está perfectamente bien definido. Viene el techo, y miren nada más, don Juan, el techo, supongo que es original totalmente, ¿no? Sí, son los techos originales que le llamaban de tablilla. Sí. La viga, luego unas tabletas y arriba la tierra. Nos encontramos este tipo de techos, don Juan, en los mesones de asientos. Este es el techo de los graneros. Ya nada más queda una parte. Madera, esta madera debió haber sido de un árbol de hace cientos de años. Se puede ver aquí la corteza todavía de esas maderas, ¿no? Vigas de álamo, un árbol que se encontraba aquí a muy corta distancia en el río. El río San Pedro corría el agua todo el año, sí, y estaba bordeado por unos altos álamos, y de allí procede la madera. Reminiscencias del Aguascalientes rural que se añora todavía, ¿no? Sí, Ahí. Sí, efectivamente hoy los niños lamentablemente ya no conocen nada de esto. Al seguir admirando la grandeza del lugar, pudimos apreciar lo que en la antigüedad fue una troje. Al ver que el techo ya no existe,
pensamos en aquel personaje que malbarató la construcción. El chafarrafa seguramente de aquí tomó algunas vigas para venderlas, ¿no? Es posible que... Sí, porque me decía que hasta los techos tumbaba, pues aquí ya no tenemos las vigas, para mire. vender las vigas. Mira, aquí está. Sin embargo, se conserva la estructura original del establo. Ahí están los pilares, ¿no? Mire, interesante sin duda, ¿no? Seguimos en esta bella construcción y por último vamos a revisar las caballerizas, que también eran muy importantes en aquel entonces porque era el vínculo de transporte, ¿no? Sí, y de trabajo también. Claro, vamos. Sí. Estos arcos todavía son un reflejo de la hermosura de la arquitectura de este rancho, que servían para tener aquí sus animales para transporte y para trabajo. Y para trabajo, a final de cuentas, este terreno era una estancia de ganado mayor. Efectivamente. En un primer Sí, momento, pues. En un primer momento, un rancho donde necesitaban de la fuerza de los animales para poder trabajar las tierras. El caminar por lo que un día fueron los establos nos dio pie para imaginar la dinámica de San José de Buenavista, lo cual se conjugó con todo lo vivido. Todo lo que recorrimos en San Francisco, toda la historia que hemos tocado, que de los papeles nos hemos ido a la práctica, a palpar la historia, ¿cuál sería su conclusión de la historia que hemos hecho de San Francisco de los Romos? Como usted dice, salimos de la lectura para meternos a la realidad. Es volverse a meter a la historia que dio origen a este hermoso municipio. Es una parte importantísima de su memoria histórica. Aunque ya habíamos explorado las 3 haciendas de fundación, no podíamos terminar esta investigación sin volver a la hacienda de San Ángel, aquella que no pudimos apreciar en sus reales dimensiones. En compañía del profesor Bernardo Calzada, finalmente entramos en los históricos patios de la monumental hacienda. Puedes ver tú lo que era el jardín principal de la Casa Grande. Todavía se conservan los pilares que daban soporte a la estructura del patio principal. Claro, fíjate, vale la pena destacar cómo está incluso geométricamente, ¿no? Está bien estructurado lo que era el patio principal. Esta casa perteneció a don Rafael Arellano Ruiz Esparza, que después se la cedió a su hijo, Rafael Arellano Valle. Ya, sí, personajes fundamentales para la historia política de Aguascalientes. Poco a poco, con los conocimientos del profesor Bernardo, fuimos palpando la estructura de una casa en la que hoy todavía destacan infinidad de vestigios. Así caminamos por la cocina, en la que se conservan algunos tapices de las alacenas, por varias habitaciones y por el antiguo baño, destacando una recámara en la que el hallazgo fue sorprendente. Puedes ver aquí está un pozo, formaba parte de lo que era el sistema hidráulico que abastecía de agua a esta Casa Grande. Mucho tiempo sacaron el agua de aquí que conectaba el agua de aquí a la que pasaba por aquí abajo, está el río San Pedro, que ahorita iremos a ver para que lo conozcas. Y ya después sirvió también como un lugar donde podían salir las personas hacia el río sin que nadie se diera cuenta. Mira, ese sistema, digamos, como de túnel. Un túnel de aquí, a lo mejor lo estaban esperando allá afuera, se pasaban por aquí y ya salían por el río. Así es. Eso es un sistema obviamente acuífero, pues. Fíjate, lo raro de este pozo, y por eso te digo que era comunidad de seguridad, es que está en una recámara. Encima de este pudo haber un mueble, o una cama, etcétera. Entonces por aquí la gente salía y salía ahí al río. Y nadie podía descubrirlo. Fíjate, ese es un dato muy interesante ese dentro de, bueno, la seguridad en el siglo XIX, ¿no? El siglo XX también. Al margen de lo hasta entonces visto, llegamos al llamado Caracol, unas escaleras perfectamente bien conservadas, constituyéndose como la construcción más sólida de la hacienda. Si te ves, es cantera pura, tanto lo que son los graderíos como la columna que sostiene. Y servía como acceso a las azoteas. El subir aquí, a este lugar, a través del caracol,
le permitía a los dueños de la hacienda ver todas sus propiedades. Tenía una visión completa de toda la región. Era una panorámica extraordinaria, ¿no? Así es. El túnel, profe, el que conducía a la habitación que vimos, estaría hacia aquel lado. Este lo podemos encontrar aquí abajito en el río, lo que es el río San Pedro. Claro. Ahí lo podemos encontrar, lo podemos observar. El estar en lo que un día fue la azotea de la hacienda, el tener ante nuestras cámaras esta bella panorámica, para el equipo de Indicios representó un verdadero privilegio. Al bajar por las bien estructuradas escaleras, le pedimos al profesor Bernardo explorar el añejo acueducto, cuyo uno de sus extremos se encuentra a la vera del hoy añorado río San Pedro. Al final, nuevamente sentimos la satisfacción del deber cumplido, ya que con la compañía de los profesores Juan y Bernardo, logramos el objetivo de Indicios. El haber palpado la historia de San Francisco de los Romo fue una experiencia verdaderamente inolvidable. Cuando visitamos las haciendas de la Trinidad, San José de Buenavista, San Ángel y el lugar preciso donde se fundó San Francisco de los Romo, es un elemento que queda para la historia, porque en Indicios vamos al encuentro del pasado.